Amigos de Mi TV y Notifronteras, como siempre, un placer saludarles. Y en esta ocasión, como habíamos anunciado, tenemos la presencia de la asambleísta licenciada Carmen Rivadeneira, asambleísta por nuestra provincia de Esmeraldas, del registro de la Revolución Ciudadana. El tema que nos convoca es la ley de apoyo comunitario que ha sido aprobada el día sábado anterior en el marco de la sesión número 668, con 74 votos a favor. La ley de apoyo humanitario fue remitida ya al presidente de la República, quien deberá vetarla parcial o totalmente, o asimismo pues enviarla para que sea publicada en el registro oficial. Vamos primero pues a darle la bienvenida a la licenciada y como siempre pues agradecerle por la gentileza de atendernos. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la televidencia y a quienes están pendientes a través de estos medios telemáticos que ahora nos ponen en contacto a las personas a pesar de las distancias físicas. Aquí lista para conversar acerca de este tema que resulta un tema doloroso, que se suma al dolor que los ecuatorianos hemos tenido durante este tiempo por esta pandemia que nos ha causado aquellos dolores espirituales, morales, por la pérdida o la enfermedad de seres queridos, sea familiares o amistades cercanas o personas conocidas, compañeros, compañeras de trabajo, de lucha, de sueños, que hemos visto que desgraciadamente han partido. Y encima de eso, pues, el que la Asamblea haya aprobado en el Pleno 668 de esta Asamblea, esta ley llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-2019, y también la otra ley llamada de ordenamiento de las finanzas públicas, realmente que resulta un golpe terrible al pueblo ecuatoriano. Sí, licenciada, le había propuesto de que entremos en la dinámica de poder en lo posible responder, ojalá en 1 minuto y medio. Sé que puede resultar algo incómodo, pero es en honor a que tenemos un banco de preguntas que quisiéramos compartir con usted. Pero para entrar en el contexto de este diálogo, quisiéramos citar algunos puntos importantes. El presidente de la República el día de hoy ha señalado que ninguna guerra ni desastre natural ha sufrido el país a lo largo de la historia, sumado tantas pérdidas humanas y económicas como las que hoy vivimos, 12.000 millones de dólares y 150.000 empleos perdidos. Con esta introducción, el presidente de la República prácticamente ha celebrado de que con 74 votos, como hemos señalado, se ha logrado la aprobación de esta ley. A la par de ello, pues luego de conocida esta decisión, ya hay algunos sectores sociales que empiezan a protestar, entre ellos los líderes indígenas, maestros, trabajadores, indicar que también lo que básicamente se está demandando o reclamando es la reducción de las horas de trabajo, licenciada. Empecemos por allí. ¿Por qué el bloque de la Revolución Ciudadana se opone a esta ley? ¿Por qué votó en contra? Indicar que usted fue la única de la provincia que votó en contra. Adelante. Mire, en primer lugar, nosotros desde el mismo instante en que se recibieron los dos proyectos, dijimos que ninguna de esos proyectos realmente eran proyectos que eran emergentes para servir al pueblo ecuatoriano. No obstante, para no estar en la posición aquella negativa de que nos cerramos a todo, recibimos este proyecto del llamado apoyo humanitario, que tenía un 20% de cuestiones positivas que nosotros las apoyamos, pero que el 80% realmente era totalmente negativo para el pueblo ecuatoriano. Pero nos propusimos hacer una serie de enmiendas, de contribuir, de proponer medidas que fuesen sustitutivas de aquellas que enviaba el gobierno, para que no golpeara el bolsillo de las mayorías.
Y así hicimos esas propuestas, algunas que fueron un poco recibidas de alguna manera, pero otras que no fueron contempladas en su amplitud y que finalmente, sobre todo el capítulo que se refiere al tema de los trabajadores, golpea profundamente a los trabajadores, es inconstitucional porque es regresiva en derecho, porque precariza el trabajo y porque no constituye un aporte realmente para que el país salga de esta crisis, puesto que no toca absolutamente en nada. Si ustedes revisan todo lo que dijo hoy el presidente, todo, absolutamente en nada los grandes capitales. Nosotros propusimos que se cobrara el 2% de aquellos capitales que tienen empresas en paraísos fiscales, pero que tienen bienes aquí en el país. No se dio paso a eso. Y por eso se llega a una medida hipócrita, que es la de decir, no, ya no le vamos a cobrar contribución a nadie, simplemente para no cobrarle a quienes tienen que pagar la crisis, que son los que han acumulado los grandes capitales. Pero ahora vemos con estas medidas que el presidente incluso salió hoy a enunciar, que el peso de la crisis lo están dejando sobre los trabajadores y sobre los servidores públicos y la clase media que ya está empobrecida. Nunca podríamos nosotros apoyar una ley como esta. Licenciada, entre mis apuntes tengo aproximadamente 9 puntos de lo que ustedes propusieron para que se lo haga. Usted ha señalado el aporte de las empresas y personas naturales del 2%, también aporte de las personas del sector público cuyos ingresos superen los $2.500. También han ustedes propuesto crear mecanismos de cobros más eficientes para que las 500 empresas que mantienen la deuda con el SDI paguen 1.553 millones que adeudan al fisco. También ustedes proponían protección a los trabajadores mediante una disposición interpretativa del artículo 169 del Código del Trabajo. Proponían el apoyo crediticio a las empresas que hayan tenido problemas durante la crisis, entregándole créditos flexibles. Proponían también créditos para la activación económica de las empresas y emprendedores de la economía popular y solidaria. Y entre las más importantes, insisto, proponían mecanismos de apoyo con transferencias monetarias y no monetarias al sector empresarial para generar compensaciones de ayuda para sostener. Esto un poco resumiendo lo que ustedes proponían. Licenciada, ¿podremos describirla mejor en 2 minutos? Sí, lo esencial, señor periodista y ciudadanía que nos está siguiendo esta entrevista, es que proponíamos, tal como lo ha señalado, mire, incluso el Fondo Monetario Internacional. ¿Saben lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional? Que sugería a los gobiernos del mundo que esta crisis fuese solventada poniendo aquellos impuestos, cobrando aquellos impuestos a los ricos, a las grandes fortunas, porque esa es la verdadera solidaridad, de aquellas fortunas, de aquellas grandes capitales, se pudiera generar una serie de recursos para que a través de ese recurso se pudiera ayudar a las pequeñas, medianas y hasta algunas grandes empresas que tuviesen problemas económicos, y también hacer transferencias económicas a aquellos sectores como por ejemplo de los vendedores del día a día, los ambulantes o aquellos que no tenían absolutamente nada como para ingresar en su tiempo, que por lo menos fuesen durante 6 meses sostenidos con transferencias monetarias. Esto se podía solventar con las propuestas que nosotros hicimos. Una de esas también tan importante, que es decirle que les cobren a los 500 mayores deudores del país. Son deudas que no están en discusión, son deudas que incluso aquellos deudores ya las han aceptado y que simplemente tienen que pagarlas. Recordar que esas deudas incluso significan que estas empresas, estos grandes deudores, cobraron el IVA y no han pagado al Estado estas deudas. Estas no son recursos de ellos, son recursos de todos, son del Estado, y significan 1.516 millones de dólares de 500 grupos, los mayores deudores del país, que coincidencialmente
son también los mismos que tienen capitales fuera del país, en los paraísos fiscales y con bienes aquí en el Ecuador, pero que pertenecen a esas empresas de paraísos fiscales. 2% a ellos, un 1% a aquellas fortunas ya consolidadas a partir de un patrimonio de un millón de dólares. Es decir, propuestas adecuadas, que no iban tampoco contra las empresas medianas, pequeñas, y aún contra las grandes empresas, porque se generaba un flujo que nosotros proponíamos que se ayudara en liquidez a las empresas que tuvieran problemas para poder mantener el empleo. Es decir, sabíamos de todas maneras que en estos tiempos se iba a producir algunas faltas de salidas de trabajadores, pero que había medidas que iban a sostener, dándoles facilidades a las empresas para que sostengan la nómina durante estos tiempos y luego las facilidades para que con el tiempo, a largo plazo, con grandes periodos de gracia, pudieran empezar a devolver aquellos recursos que estarían generados de esta manera. También, mire usted, propusimos que se bajen los intereses de la banca. Miren que en el ejercicio económico del año anterior, el Ecuador no tuvo crecimiento, el crecimiento fue cero, y sin embargo la banca tuvo 690 millones de dólares de ganancia. Entonces, y propusimos que haya una rebaja del 50% de los intereses para que se pudiera ayudar a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a la gente que tiene deudas y que se le pudiera reestructurar. Sin embargo, nada de esto se ha tocado. Es decir, nosotros resumimos con las medidas que hoy se nos anunciaron y vemos que todo el peso de la crisis está recayendo sobre el pueblo ecuatoriano. Más desempleo. ¿Quién va a comprar? ¿Cómo va a girar? ¿Cómo vamos a tener liquidez nosotros en nuestra economía? Nuestros pequeños emprendedores, si hacen sus créditos, ¿quién les va a comprar? Si ya el 2019 fue un año durísimo de la economía. Realmente que que analicemos un poco más el tema de la reducción de la jornada laboral, sus impactos que pueden tener, porque hace pocos minutos el señor ministro de Trabajo ha dicho que lo que se está es interpretando la decisión, toda vez de que la reducción es solamente de las horas laborables por efectos del virus para evitar de que hayan aglomeraciones, y que no así el tema de los salarios, es decir, que no se reduciría el 25% de los salarios, sino apenas el 16,66%, y en el caso de los docentes apenas el 8,33%, licenciada. Para ellos es solamente apenas. Mire, esto, si el pueblo recuerda, debe ver que cuando llegó este proyecto de esta famosa ley a la Asamblea, quería una contribución de los trabajadores desde los que ganaban $500, y también en el área de los servidores públicos decía que del 10% iba a haber un aporte, pero que además, terminado el periodo de los 9 meses, que es lo que propone esta ley, de los 9 meses, que los servidores públicos continuarían ya ganando ese mismo sueldo, es decir, con el 10% menos. Ahora resulta que ya ni siquiera es el 10% a lo que nosotros nos opusimos. Eso es inconstitucional, porque es regresivo en derecho. La Constitución señala con claridad que los derechos de los trabajadores son intangibles, no son intangibles, son irrenunciables. Es decir, si ellos quieren hacer algo como esto, tendrían que hacerlo tal como lo dijo el viceministro del Trabajo, que por eso lo renunciaron. Tendrían que hacerlo quizás con los nuevos trabajadores, con los sectores de personas, de servidores que necesitaran para nuevas actividades, pero ya los que tienen un sueldo, porque esta es una reducción del sueldo. ¿Cómo va a decir solamente el 18%, el 16%? Realmente que saquen la cuenta, pues. Se saquen la cuenta. Pues, licenciada, en cuanto al constitucional o no, también ha dicho el señor ministro del Trabajo
que en este caso se aplica el artículo de acuerdo a lo que puede ser ordinario o especial, y que en este caso, pues por la emergencia, se ha acogido al tema especial y por ello no es inconstitucional como se lo están planteando algunos sectores. Eso es igual que el artículo del Código, el 169. Por eso nosotros estábamos planteando una propuesta interpretativa, porque desgraciadamente con la aplicación de ese artículo en el Código y el artículo de la LOCEP que hoy día menciona el ministro del Trabajo, lo que hacen es buscar interpretar a su manera lo que no les corresponde a ellos para aplicarlo en estas condiciones y producir la rebaja del sueldo de los servidores públicos, de las servidoras y los servidores públicos. Esto es una tomadura de pelo, es una burla al pueblo ecuatoriano, y pensar que realmente la ciudadanía no tiene la suficiente claridad para poder señalar y darse cuenta de lo que está sucediendo. Ya, si ya vamos saliendo el mismo gobierno está pidiendo ya que se vaya avanzando al semáforo amarillo, luego pasar al verde, y que se tomen todas las medidas adecuadas de bioseguridad. ¿Cómo es que ahora se les ocurre decir que no, que por la seguridad, por la salud de las personas vamos a rebajar la jornada? Si alguien se va a contagiar y porque no toman las medidas adecuadas, se contagiará con 1 minuto o con 8 horas. Y si toman las medidas adecuadas, ni 8 ni 10 van a permitir que haya este contagio. De tal manera que hasta, si no fuese tan doloroso lo que estamos viviendo, es hasta risible realmente los argumentos que se están esgrimiendo, tratando de justificar. Usted debe saber que con la aplicación del artículo 169 del Código del Trabajo, cómo lo están aplicando, sin que hayan hecho caso de la propuesta nuestra de la interpretación, se ha votado, se ha desahuciado, se ha dejado afuera a trabajadores, por ejemplo, en el sector privado, trabajadores que estaban a 2, 3 años de jubilarse, por recibir incluso la jubilación patronal. En estos momentos los han votado, han salido de sus trabajos, y por ejemplo alguien que tenía que recibir por lo menos al momento en 2, 3 años unos 17, 18 mil dólares, lo que le han entregado por 20 años de trabajo, 18 años de trabajo, le han entregado 2.000 y 3.000 dólares basándose en ese artículo interpretado a su manera por muchísimos empleadores que han encontrado la fórmula para deshacerse de trabajadores que ya estaban listos para jubilarse y acogerse a la jubilación patronal. Licenciada, tengo aquí algunos apuntes que quisiera compartir con usted y allí usted me dará su criterio. Este tema va a permitir los despidos intempestivos si las empresas aplican calidad. Luego de ello, que el artículo 16 de la ley también establece el acuerdo entre partes, en que tranquilamente el empleador podría decir, bueno, trabájame solamente 4 horas diarias. Y finalmente esta ley crea algunas condiciones para el trabajo por horas, como hemos señalado, de hasta 4 horas, y los empleadores, los trabajadores podrían ganar apenas hasta 220 dólares. ¿Es tan cierto esta apreciación, licenciada? Esa no es una apreciación, mi distinguido comunicador, eso desgraciadamente es un hecho. Cuando yo le refiero el caso de un trabajador que estaba a 2 años para jubilarse y lo han despedido de una empresa, ese es un caso real, pero no es desgraciadamente el único caso. Son muchísimos casos que se están dando. Es decir, todos los trabajadores en la total indefensión, porque cuando discutíamos esta ley, y en verdad veíamos que había que, dentro del marco de la Constitución, del Código Orgánico del Trabajo, había que hacer algunos análisis para facilitar las condiciones del trabajo en esta situación. Nosotros establecíamos que no podía, que ya están señalados en el Código del Trabajo hasta cuánto se puede avanzar en casos muy especiales en la reducción de la jornada.
y también en el tratamiento de vacaciones y en este tema de esta reducción, que se produjera un diálogo, pero nosotros proponíamos que no solamente estuviera la autoridad del trabajo de este gobierno, porque estamos viendo que desgraciadamente estas autoridades están inclinadas a favorecer el interés de los empresarios, de algunos empresarios que no son honestos, porque hay también buenos empresarios. Y por eso sosteníamos que se hiciera incluso con la presencia del defensor del pueblo o de sus representantes en cada uno de estos temas, porque desgraciadamente la relación de trabajador y empleador no es una relación horizontal, no es una relación adecuada, es una relación vertical, es decir, el empleador tiene la sartén por el mango, el empleador es el que tiene las condiciones como para presionar y mucho más. Nosotros proponíamos que no fuese una conversación, un diálogo unipersonal o bilateral nada más, o sea, de solo las dos personas, sino que fuese un diálogo sí bilateral, pero colectivo, sobre todo en aquellas empresas donde hay algunos trabajadores y entonces pudieran de manera colectiva conversar para no lesionar el interés y los derechos de los trabajadores. Ahora, licenciada. Porque, en efecto, reducir al 50% es reducirle a 220 y dice por 2 años y puede ser también por 2 años más. Quiere decir que al final van a rebajar el salario básico unificado y van los trabajadores a quedarse ganando $220. Sí, licenciada, decía que también allí entre nuestros apuntes tenemos que se habían violado algunos artículos, no solo de la ley nacional, sino a nivel internacional. Por ejemplo, en el artículo 2 habla de los estados partes, es decir, que el presente pacto compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante asistencia y la cooperación internacional. El artículo 11, en cambio, también señala que el presente pacto se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida de acuerdo para sí y su familia. Y en cuanto a la Constitución del Ecuador, en el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que se asegure la salud, alimentación, nutrición, entre otras cosas, y esto lo dejaría en acefalía. El artículo 11, en cambio, habla del ejercicio de los derechos que se regirá por parte de los principios y el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas y la jurisprudencia de las políticas públicas. También hay allí el artículo 423 de la integración en especial con los países de Latinoamérica y del Caribe, licenciada. Así es decir, tanto la Organización Internacional del Trabajo cuanto una serie de acuerdos que ha firmado, que es signatario nuestro país, de aquellos acuerdos que protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad, están violentándose con esta ley y con las medidas que nos anunciaron hoy día, que son terribles. Por ejemplo, anuncia el señor presidente que hacen la rebaja del precio de la gasolina y del diésel, como para engañar al pueblo, porque en estos momentos el precio del barril del petróleo está sumamente bajo, pero en cambio ya liberan los precios y el momento en que el petróleo comience a subir y eleve su valor, entonces también van a elevarse el valor de estos combustibles. Burlándose del pueblo ecuatoriano, por llevar adelante esta política. Incluso pierden en estos momentos, al mantener el precio de los combustibles en el precio en el que se encuentran, pierden de que el Estado pueda recibir recursos con los cuales puede desarrollar políticas que vayan a proteger a los más vulnerables, y no como vamos a irnos con estas medidas a una situación terrible de total debacle del país, que se está yendo, como usted mismo lo ha mencionado, no solamente contra la Constitución
que es la Carta Magna, la que rige todo y está por encima de todas las leyes, todos los reglamentos de nuestro país, sino de los tratados internacionales de los cuales el país es signatario, yéndose incluso contra las políticas recomendadas también por el Banco Mundial, porque recomendaron ellos que no cobrar al Club de París, no cobrar en estos tiempos la deuda y que los países deudores no paguen, sobre todo los países en más desventaja, no paguen la deuda para que esos recursos los destinen primero a la solución de la crisis sanitaria y de la mano con eso a contribuir, a ayudar a que esa crisis sanitaria no se ahonde, pudiendo entregar kit de alimentos a toda la población que no la tenía para que se mantuviera en sus casas, y también para la compra de pruebas, son importantísimas para poder contener el avance de la pandemia, y luego también las consecuencias sociales y económicas que estamos viendo. Licenciada, buscándole allí alguna cosa positiva dentro de lo que ha dicho el mismo presidente de la República, él ha dicho, por ejemplo, de que va a haber un recorte en el gasto público, dice que va a ahorrar 1.300 millones de dólares, eso en cuanto al pago que tuvo que hacer con la deuda externa. Ha eliminado 7 empresas públicas, TAME ha entrado a liquidación, bajará, como usted ha señalado, el precio de los combustibles, y también va a reducir el aparato burocrático con la eliminación de ciertas embajadas, consulados, empresas públicas, como hemos señalado, e incluso ofrece reducir el gasto corriente, licenciado. Bueno, yo no sé lo positivo, ¿no? Cuando lo positivo es hacer más efectivas y eficaces las empresas que puedan rendir al país, y que no signifiquen el despido de servidores, de trabajadores. Se va a crear más desempleo. Dígame usted, o sea, se votan más trabajadores y servidores públicos. Entonces, ¿quién va a mover la economía de este país? Alguien pone sus empresas, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a tener los recursos para poderle dar movimiento a esos negocios? Esas medidas son peores esos remedios peores que la enfermedad. Nosotros proponíamos que incluso en esa ley de solidaridad, durante 2 años, no se desvinculara más servidores públicos, porque eso significa todavía mayor recesión, menos recursos. Se necesitan los recursos, si hay recursos que se muevan, el mismo Estado se mueve, las mismas finanzas del Estado se mueven más, porque entonces se generan los impuestos, las contribuciones, el IVA de ese movimiento. Si hay empresas que son ineficaces, que han demostrado que no tienen pérdidas, bueno, eso tenía que con tiempo hacerse el análisis, pero de manera general, volver a reducir todavía, anunciar como una gran cosa que van a reducir tantos o más servidores del país, es todavía más trágico. ¿A dónde van? ¿Con qué van a alimentarse esas familias? ¿Cuál es la opción que les da a esos servidores que se quedan de un momento a otro sin trabajo? No es solamente una persona, son familias enteras. Entonces, esta no es la salida. La salida es mantener la nómina. Sí, licenciada, también hemos recogido algunos aportes ciudadanos. Le decíamos que tratamos de hacer copartícipe a nuestro público. Y entre las cosas que ellos nos han dicho desde que le consulte, que dentro de ese marco entonces se hace necesario la denominada rebelión ciudadana, que ahora estaría en las calles, pero también obviamente desde el gobierno podrían asignarle como responsabilidad a ustedes los periodistas que estaría auspiciando este tipo de protestas, que a lo mejor se llenen, según lo que se han anunciado, por sectores sociales, incluidos los indígenas. Mire, los sectores sociales, igual que en el mes de octubre, ellos lo que han hecho es reaccionar frente a una
política nefasta para los intereses populares, los intereses de la nación. Ellos no están supeditados a que, en este caso, una asambleísta o una bancada de la asamblea les diga salgan o protesten. Nosotros, a través de las normas y regulaciones que nos dan la Constitución y las leyes correspondientes, adoptamos nuestra posición como asambleístas. El pueblo tiene la decisión y el derecho de adoptar la posición que le crea necesaria ante una situación que no la ha creado la población, que no la ha creado la ciudadanía, sino que vienen desde un gobierno, eso sí, indolente, un gobierno entregado totalmente, sobre todo al capital financiero, que ha demostrado ser un feroz, inhumano totalmente. Ellos no permiten ni siquiera disminuir en esta situación más terrible sus grandes ganancias. Desgraciadamente es lo que ha dicho la canciller alemana Angela Merkel. Ustedes deben saber que Angela Merkel ha dicho: el problema de América Latina es que los ricos no les gusta pagar. Y así vemos en esta ley y en estas medidas. ¿Cuánto está poniendo la banca? ¿Cuánto están poniendo los grandes capitales? Todo lo que está, se pone el peso realmente de esta crisis, recayendo sobre la clase media empobrecida, sobre los trabajadores, sobre los servidores públicos, sobre la pobre gente que no tiene ya qué comer. Y entonces, ante eso, el pueblo es el que es sabio y tendrá que asumir las decisiones que crea conveniente. Licenciada, hay otras consultas de la ciudadanía, un poquito apartándonos de esta ley solidaria o humanitaria. ¿Por qué, por ejemplo, no se estaría planteando para las próximas elecciones una reducción del número de asambleístas por provincia? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, eso no tiene que, no incide en el tema presupuestario. Sucede que a raíz de que el año anterior no se le aprobó en la asamblea esta ley, que ahora la aprueban el día sábado después de suspensiones de sesiones, de que no pudieron reunir los votos para aprobarla, hacen una serie de amarres y aprueban esa ley, que es una vergüenza para el país. Es terrible lo que han aprobado, esa famosa ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Es lo que nosotros archivamos el año anterior. Entonces, ante esa situación, ante el no haber podido manejar para estas cosas de manera frontal, de manera que fuese afín a sus derechos, a sus deseos, a sus intenciones de parte del Ejecutivo, empezaron una campaña contra la Asamblea Nacional, contra esta asamblea con la que yo tampoco he estado feliz, porque mire ahora lo que han aprobado. ¿Cuántas otras cosas han pasado por culpa de una mayoría en la que ha estado, creo, Partido Social Cristiano, el Pachacutic, el Badi, y todos esos se unieron solamente por tratar de hacerle el daño a lo que es la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y negar todo lo que significaron esos 10 años de avance del país? Y entonces no les importó nada. Sin embargo, en el año anterior ya hubo una mayor conciencia de algunos asambleístas y nos unimos y no permitimos ese avance. Y eso le ha molestado al Ejecutivo. Y nosotros hemos visto que banqueros como el señor, por ejemplo, Egas, él empezó una campaña a través de las redes sociales, Fidel Egas, contra la asamblea y los asambleístas, y entre esto de decir que hay que reducir el número de asambleístas. Mire, si no hubiese la asamblea con posiciones como las nuestras, realmente que ni siquiera hubiese un respiro ni en la asamblea para defender los intereses del pueblo. Pero si hay algunas realidades, por ejemplo, en los 10 años que usted señala del expresidente Rafael Correa, él tenía una mayoría absoluta de cerca de 100 asambleístas, si mal no recuerdo, y esto no puede garantizar de que haya cierto equilibrio entre los poderes del Estado, porque todo pasaba, todo se le aprobaba y no había opción al debate. También es negativo el hecho
de que la Asamblea esté dividida, de que no se dé paso a diferentes leyes, y por eso también se propuso en algún rato lo que es la muerte cruzada. Se disuelven ambos, la Asamblea y el presidente de la República. Mire, la diferencia es a quién responden los representantes, en este caso de la ciudadanía. Responden al interés de los banqueros, responden al interés del pueblo, y hay que señalar, en el último periodo sí hubo 100 asambleístas, pero votados por el pueblo. Esa era la voluntad popular. Esa era la voluntad popular. El pueblo decía, nosotros queremos que no haya interferencia para llevar adelante el programa de gobierno. Este programa de gobierno que nos está trayendo obras, que a la gente le daba salud, que por primera vez en la historia el pueblo sintió que los recursos, los dineros de los recursos naturales como el petróleo le llegaban a los sectores más vulnerables de la sociedad, al punto de que se redujo la pobreza en el 5%, y en los quintiles más bajos hubo 1.2 de reducción de la pobreza extrema. Es decir, todo eso es lo que hay que ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué una mayoría? Las mayorías no son buenas o malas por sí, son para qué sirven, para qué sirven. Y veamos, ubiquémonos allá, ¿cuándo estaba mejor el Ecuador? ¿Cuándo tenía más protegidos sus derechos? La ciudadanía en general. Los señores que tenían que pagar sus impuestos, que no los habían pagado, a quienes se les obligó a pagar para hacer la obra pública también, pues ellos lógicamente eran los grandes enemigos, que hasta ahora no se han llenado todo de odio, y han logrado a través de muchos medios de comunicación confundir a cierto sector de la población, pero no a la mayoría, que está consciente de que en esos 10 años en verdad sí sintió que el Estado llegó para proteger sus intereses, que no se puede hacer todo. Usted sabe cuántos años demoró Singapur para poder tener el desarrollo que tiene ahora. ¿Cuántos años demoró Corea del Sur? 40 y 50 años. Acá pretendían que lo que no hicieron en todos los años de la República, exceptuando el periodo de Eloy Alfaro, se hicieran en 10 años. Hablan de que porque en los 10 años hubo la mayor bonanza petrolera. No fueron todos los 10 años. El precio del barril de petróleo estuvo en algunos años con los precios bajísimos, y la obra pública se llevó adelante sobre todo al cobrarle los intereses, no nuevos impuestos, los impuestos que tenían que pagar esas grandes empresas, que ahora están felices porque en estos momentos está sufriendo el pueblo ecuatoriano las consecuencias de esa política nefasta de darle todo a los grandes capitales, sin embargo, el peso y el sufrimiento para las grandes mayorías. Licenciada, estamos casi llegando a la parte final de esta entrevista y quisiéramos consultarle qué va a ocurrir en los próximos días con el bloque de la Revolución Ciudadana, que al parecer ha tenido un pacto con los socialcristianos, antes que prácticamente no se podían ni ver, y son las cosas que un poco incomodan a la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir en Revolución Ciudadana y especialmente en Carmen Rivadeneira? Porque hay algunos que ya por acá están haciendo pre-campaña. Mire, yo nunca he hecho pre-campaña, me gusta cumplir la ley, y nosotros los de la bancada de la Revolución Ciudadana no estamos pensando en las elecciones, ni que actuamos de esta manera porque ya nos acercamos a ese periodo. Jamás, nosotros no tenemos un solo pacto con el Partido Social Cristiano. Esta es otra mentira, y el pueblo tiene que saberlo muy bien. Simplemente es un hecho de coincidencia, como la hubo también el mes de noviembre con algunos otros sectores, seguramente porque ya nos acercamos también al periodo electoral, y lógicamente se dan cuenta que estar en la posición que significa estar contra el interés de las mayorías no les favorece. Y esta es una coincidencia, al margen de que nosotros nos podamos hablar, nos hayamos puesto de acuerdo.
nosotros jamás, si creo, hubiese estado también a favor de las medidas para las grandes mayorías, a lo mejor habríamos coincidido, porque no es una cuestión de un tema ya de partido, este es un tema de las mayorías, o quería el pueblo que nosotros no, también dijéramos vamos a votar contra el pueblo, jamás. Y si en esa posición coincidieron los social cristianos, mire que algunas personas de Suma también, algunas personas que son hasta enemigos, ellos, enemigos jurados, odiadores de lo que es la Revolución Ciudadana, sin embargo, votaron contra estas leyes, porque estas leyes no pueden, no le dan solución al país, no le dan solución a las mayorías, y si en eso se ha coincidido es una mera coincidencia. El Partido Social Cristiano, como creo, y todos estos otros partidos Pachacuti, han cogobernado con Lenín Moreno, han cogobernado, hágame el favor, y no, esta es historia de ahora, no es de hace tiempo, de ahora. Los únicos perseguidos de este gobierno somos los de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, seguimos manteniendo nuestra posición junto al pueblo, pese a toda esa persecución, a los insultos, a las calumnias, a las mentiras, como ahora pretender. En un momento quisieron decir que somos lo mismo con Lenín Moreno. Y ahora, pues, estamos con Social Cristiano. Lenín Moreno, no nos olvidemos que ganó bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, vamos a otro tema, licenciada, decíamos, para ir culminando. Usted hablaba un poco de participar, la representación que tienen ustedes se da al apoyo popular, pero también hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, cuando les tocó a ustedes votar para que se recupere los dineros de los paraísos fiscales, el voto fue en contra, se recupere cerca de 70 millones que se ha dicho no comparecen o producto de la corrupción en la década del expresidente Rafael Correa. Y por último, ¿por qué se negaron a aportar con parte de su sueldo, licenciada? Todas, mire, toda verdad a medias es una mentira. Las verdades, ha sido el periodo de las verdades a medias. Primero, nunca nos hemos negado a aportar de nuestro sueldo. Hizo la señora Mae Montaño un planteamiento de 2 días de sueldo y nosotros ya todas las bancadas habíamos establecido que íbamos a hacer el aporte del 15% del sueldo, que es 3 veces más lo que correspondería a los 2 días de sueldo. Jamás nos hemos negado a aportar. Nosotros siempre estamos aportando y el pueblo esmeraldeño, en mi caso, del Ecuador en general, saben que desde la Revolución Ciudadana, desde la bancada, desde lo que nosotros podemos, solamente nos mantenemos con el sueldo que ganamos de la asamblea, sin embargo lo compartimos de manera solidaria con nuestro pueblo. 2, el tema de que no aprobamos el hecho de que se trajeran lo de los paraísos fiscales, qué mentira tan grande. Es una mentira tan grande. ¿Por qué ahora no aceptan que se paguen los impuestos sobre los bienes que tienen en los paraísos fiscales? Los que tienen en paraísos fiscales son los reconocidos grupos que no pagan los impuestos y que se llevan el dinero de manera criminal fuera del país a poner empresas en paraísos fiscales, y por eso ahora levantaron toda una ola de protesta cuando nosotros propusimos que se cobren ese 2% de esos patrimonios que tienen aquí en Ecuador, pero que pertenecen a los paraísos fiscales. El que dice que nos opusimos a que se incautaran los bienes, eso es una cosa terrible, estimado señor periodista. Ya hay en la ley ya está establecido que quien es enjuiciado y que se cumplen las condiciones de presumir que haya un delito de peculado, etcétera, sus bienes inmediatamente son puestos a consideración del Estado y no puede hacer absolutamente nada. Y una vez que se compruebe que ha faltado al interés público, que ha cometido peculado, que se ha adueñado de lo que no le corresponde, entonces esos bienes
pasan a poder del Estado. Pero por favor, la Constitución señala que lo que tiene, no, que la inocencia no se tiene que probar. Todos somos inocentes mientras no se compruebe lo contrario. Y entonces eso lo que hacía es que a usted simplemente cualquiera lo podría señalar. Se le ocurría decir, la licenciada Rivadeneira ha cometido peculado sin tener pruebas ni nada, y de inmediato eso ya significaba que en ese instante lo que yo pudiera tener, así sea de toda mi vida, ya me lo incautaban, y el Estado podía hacer uso de esos bienes sin que me haya probado absolutamente nada. Y si al término del juicio comprobaban que era inocente, no tenían cómo restituirme aquel daño, no solamente el daño moral, sino el daño económico. Tenemos que nosotros ser sumamente claros en todo, y que la gente conozca, la ciudadanía conozca bien el fondo de las cosas, y no como se lo plantean determinadas personas a quienes les interesa dañar la imagen de las personas, que toda la vida estamos luchando por el pueblo y que nunca nos podrán encontrar un solo centavo mal habido, como no lo han encontrado ni para Rafael Correa, ni tampoco a Jorge Glass no le han encontrado un centavo. Mire, sin embargo, ahora cómo se puede probar inmediatamente todos los actos de corrupción que se están llevando a cabo. Acá han dicho la corrupción de 10 años y no lo han probado. Dos mensajes, sí. Luisa Salamea Jama dice: se votó por la continuidad de un proyecto, no por un traidor que hoy nos hunde, dice. El amigo Pachito nos dice: agradecerle a la licenciada asambleísta por ser una de las que votó en contra del maquiavélico proyecto. Como representante de los trabajadores del Ecuador, le agradezco, a pesar que estamos jodidos, dice los trabajadores. Miriam Rodríguez señala: gracias, licenciada Carmen Rivadeneira, usted ha sido la única representante asambleísta de la provincia que acogió nuestra propuesta como asociación en defensa de su pueblo, el país. Muchas gracias. Y finalmente, licenciada, quisiera consultarle el tema o su apreciación, su análisis breve de por qué los compañeros de la provincia de Esmeraldas, los tres, votaron a favor de la ley que nos ocupa, ¿no? Bueno, cada uno de ellos también será, pero recordemos que una es representante de Creo. Creo es el partido del señor banquero, de los banqueros. Y mire usted que en esa ley y en las medidas que hoy nos anunciaron, a los banqueros no se les cobra un solo centavo, óigame bien. Los banqueros, los grandes capitales no pagan un solo centavo. Entonces, esa es ahí tenemos razones, ¿no es verdad? El señor y los demás son de Alianza País, y Alianza País pues defiende las tesis de este gobierno, porque entiendo que el señor que era el colega que era el alterno en su tiempo de la actual prefecta, él ha sido expulsado de los socialcristianos, pues, y está actuando más bien de la mano, apoyando las políticas de este ejecutivo. Bueno, cada uno tendrá sus razones y tendrá que rendirle las cuentas al pueblo, ¿no? Mi posición siempre será a favor de las mayorías. Yo he apoyado a la Revolución Ciudadana no por novelera, no porque fue el gobierno. Yo soy una persona que he visto transcurrir gobiernos tras gobiernos. Hablan de la corrupción y he visto transcurrir, vimos como por ejemplo el nieto de un presidente de la República envuelto en un programa, en un escándalo que lesionaba el interés del Estado. Sin embargo, el presidente le dio el avión presidencial para que huyera del país. Un vicepresidente también huyendo del país por malos manejos. Y si nosotros nos podemos a revisar la historia, nos vamos a encontrar todo lo que era el país antes de la Revolución Ciudadana. Ahora, estos momentos nos han regresado allá. Y tenemos la obligación de rescatar el país. Licenciada, nos aportan nuestros amigos seguidores. Dice: asambleísta, ¿será posible que quienes han llevado al país a la debacle, como el ministro de Economía,
que se han prestado para el juego de los churqueros internacionales puedan rendir cuentas al pueblo por sus acciones y pagar por lo actuado. Esto seguramente se refiere a juicios políticos. ¿Tendrá acceso, tendrá el apoyo? ¿Lo lograrán? Bueno, esperemos que haya una conciencia, porque mire, usted debe recordar que antes de que llegaran estas leyes al seno de la Asamblea Nacional, en la Asamblea acordamos, y allí acordamos todos acordamos recomendar al presidente y al ministro que no se pagara la deuda, para que esos recursos sirvieran para enfrentar los temas de la crisis sanitaria tan terrible en esos momentos y todavía hasta ahora. Sin embargo, el ministro pagó, dijo que solamente había pagado los bonos y que no había pagado los intereses. Luego descubrimos que ha pagado los intereses. Y luego no dicen nada. Y en medio de toda esta pandemia, cuando moría tanta gente, cuando la gente al pie de las instituciones de salud quedaba muerta porque no había tenido cómo ser tratada, no había pruebas, se pagan al Goldman Sachs y a la banca suiza, dice, entre febrero y marzo, abril, más de 700 millones, que con los 300 y más millones son más de 1.000 millones de dólares que se le pagan a los chulqueros internacionales y a los tenedores privados de la deuda mientras la gente moría. Esto es criminal. Y lógicamente nosotros hemos planteado el juicio contra este ministro, el juicio político contra el ministro Martínez, y se están recogiendo también ya las firmas, porque no puede quedar esto allí y tiene que ser sancionado, y esperemos que haya los votos. Nosotros no tenemos todos los votos, pero entendemos que habrá muchos asambleístas que están, que al menos eso tienen, ese sabor amargo de que se prefirió pagar la deuda antes que atender la salud y la vida del pueblo ecuatoriano. Licenciada, antes se criminalizaba las protestas, ahora la consulta es: ¿la Revolución Ciudadana apoyará a los sectores sociales, a los indígenas, que seguramente saldrán a las calles, esto pese a esta emergencia sanitaria? Yo lo dije antes, nosotros desde la Asamblea Nacional cumplimos con lo que nos corresponde y cumplimos con lo que la ley y la Constitución mandan. Hay salidas constitucionales en la Constitución, hay salidas, y si eso es necesario, pues se aplicará. El pueblo tiene la opción, el pueblo es el que siente, el pueblo es el que sabe del sufrimiento y escogerá. Si escoge la opción de la protesta ciudadana, nosotros no podemos condenarla, y comprendemos y estamos absolutamente en la posición de entender ese derecho a la protesta. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Quisiéramos dejarle los próximos 2 minutos con alguna reflexión, alguna recomendación a nuestros seguidores y al pueblo ecuatoriano. Una vez más, gracias por su tiempo, y en especial al licenciado Stalin por la coordinación para esta entrevista. Gracias una vez más. En los próximos 2 minutos, su reflexión final y despedida, licenciada. Gracias a usted y a los de este medio por el espacio, y decirles que en efecto nosotros trabajamos durísimo para llevar a Lenín Moreno a la presidencia de la República, porque representaba un proyecto, un programa por el que el pueblo votó, pero que tan pronto él llegó a la presidencia, recordemos que a los pocos meses se reunió con los banqueros y dijo que les gustaba cómo ellos eran, y más o menos así, pero que había empezado a odiar a quienes habían votado por él, y lo ha demostrado. Nunca vamos a estar con las políticas que lesionen el interés de las mayorías de los sectores vulnerables. Vamos hasta el último momento a defender el derecho del país a ser mejor, y estaremos en esa línea. Pedirles de todas formas que nos cuidemos, porque estamos solos en este aspecto. No hay un Estado que realmente se preocupe por las mayorías, y cuidémonos. Todavía es necesario que cuidemos ese aislamiento social,
y cuando nos toque el distanciamiento social, porque aquí no se trata de ir contra las medidas de un gobierno porque estamos contra ese gobierno, estamos contra las medidas que hacen daño al pueblo, aquello que es necesario hay que cumplirlo. Les pido de corazón mantener ese aislamiento como debe ser, hacer esa conciencia, tener ese espíritu solidario que el pueblo siempre tiene para ayudarnos entre todos y que esa solidaridad nos permita a no transgredir este aislamiento y que cuando nos toque la época del distanciamiento observemos todas las medidas que tengamos que observar para evitar que los contagios que nos vayan a volver a otro momento más duro de esta crisis sanitaria que también nos está dejando esta crisis económica, social dolorosa, pero que estamos dispuestos a seguir trabajando conjuntamente con nuestro pueblo. Gracias por escucharnos y por escucharme y gracias por el espacio. A usted, licenciada, muchísimas gracias, y a nuestros amigos seguidores. Será hasta una nueva oportunidad, una hora aproximadamente de diálogo con la asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia de Esmeraldas, única que votó en contra de la ley humanitaria que hoy reposa ya en manos del presidente de la República, estimados amigos. Muchas gracias y estén pendientes de nuevas emisiones. Gracias también a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos con ustedes día a día. Almacén Tres Elefantes, al Laboratorio San Agustín, altar parroquial de Malimpia, gracias a Papelería Undina y gracias a todos ustedes por seguirnos. Una buena tarde a todos y todas. Una vez más, gracias a usted, licenciada. Gracias.